Photogenic Shoot. El Cantamañanas. Las 10 de la mañana, 13 minutitos. Hoy tenemos, en esta sección, en teoría tendría que estar aquí Leonor, pero le decía ya a Leonor hace muy poquito, por favor que un jueves venga Ventura Francés desde Coespe, para hablarme de las mutualidades. Ventura está aquí en directo con nosotros. Ventura, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Gracias por venir cada vez que te llamamos. En este caso, bueno, Ventura Francés, desde la Coordinadora Estatal del Sistema Público de Pensiones, nos habla de un montón de temas. Hoy va a hablarnos de varios temas, pero el principal, y por el que yo le llamaba, es el tema de las antiguas mutualidades laborales del que tanto hemos hablado aquí. Primeramente no se hablaba en ningún medio de comunicación, pero ahora sí que se ha hecho público y parece que, la intención del gobierno, como decís en vuestra nota de prensa, Ventura, es abonar en un solo pago las devoluciones del IRPF a los mutualistas. Sé que hay puntos negros y sé que hay temas dentro de esa devolución que no os gustan, pero vamos, yo creo que lo primero es recordar que eran las mutualidades, ¿no? Eran aquellos como si, bueno, hoy pues, podría ser comparable, ¿no? al IRPF, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí lo que se está reclamando son unas cotizaciones que se hicieron en su momento, en los años 60 y 70, hasta el año 78, que se cotizaba al INS y a las mutualidades laborales al mismo tiempo. Entonces, cuando tú tenías que hacer la declaración de renta de la época o te descontaban ya directamente, pues solo tuvieron en cuenta las cotizaciones referentes al INS, a efectos de un gasto sobre tu trabajo, ¿vale? Entonces, no tuvieron en cuenta las cotizaciones a las mutualidades laborales, ¿por qué hasta el año 78? Porque en el año 78 esas mutualidades laborales ya se integraron en el INS. Bien, entonces, ¿qué pasó? Pues que en la renta, en el IRPF de la época, que se llamaba de otra forma, pues se pagó de más. Y entonces eso que se pagó de más es lo que ahora tienen que devolver. El problema es que la mitad de los afectados pues se quedan fuera, al no tener retenciones de IRPF en sus pensiones actuales, a pesar de haber pagado igual que los demás, ¿vale? Entonces, pues siempre ponemos el ejemplo de dos trabajadores que trabajaron en la misma empresa, vamos a suponer, cotizaron más o menos lo mismo, luego pues siguieron su vida a partir del 78 y cada uno su vida laboral. Uno, por las circunstancias que fueren, pues llegó a la jubilación con una pensión media o alta, con lo cual le retienen IRPF, y este pensionista hoy, pues va a recuperar parte o totalmente lo que pagó además. Sin embargo, el otro compañero, que por las circunstancias también, pues llegó a la jubilación con una pensión mínima, ¿vale?, o por debajo de los 1.000 euros, 1.000 y pico euros, no tiene que hacer la renta, claro, que no le retienen nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues como no le retienen nada, ahora la agencia tributaria dice que si ahora mismo no te retienen nada de IRPF, que no te devuelven nada. Entonces, claro, es una cosa absurda que, oiga, usted me debe un dinero y que tiene que ver lo que usted me debe desde entonces, ¿vale?, a cuál es mi situación económica actual, ¿no? Si me retienen o si no me retienen, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, ellos utilizan sus argucias legales para justificar esto. Primero, valorar positivamente que hemos logrado algo, Ventura, porque desde aquella primera vez que tú y yo hablábamos de esto aquí, se ha avanzado, ¿no? Ya por lo menos hay una iniciativa del gobierno a abonar en un solo pago algo. Bueno, es que esto, vamos a ver, esto es el problema principal que está sin resolver, esto que estamos hablando. Pero ahora surgió otro inconveniente, y es que a los pensionistas que les retienen y que ya les estaban devolviendo el dinero, pues resulta que el gobierno pues se saca de la manga una ley que entró en vigor el 22 de diciembre del año pasado. Creo recordar que es la 7/2024, por si alguien quiere comprobarlo, y esa ley dice que todas aquellas reclamaciones que se hicieron antes del 22 de diciembre y que la agencia tributaria no haya resuelto, es decir, no haya contestado, que quedan sin efecto.
así por la cara. Entonces, es como si no lo hubieses hecho. O sea, es que la gente del derecho y tal, es que no se lo explican. Claro. Bueno, total, que dicen, ¿y qué es lo que hay que hacer ahora? Pues hombre, ahora lo que hay que hacer, dice la agencia tributaria y el gobierno, dicen, ahora lo que hay que hacer es que hay que reclamar esos 4 años escalonadamente. En el 25 se reclamaría el ejercicio 19, en el 26 el 20, así hasta el 28. ¿Qué es lo que se pretende? Cortar el grifo. Aquí se ha cortado claro, el grifo claro, de tal. Vale. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ha habido una presión muy grande ante este hecho. Colectivos de todo tipo, movimientos sociales, organizaciones sindicales, políticas, etcétera y tal. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que el gobierno ha dado marcha atrás. Y la ministra de Hacienda salió hace poco pues diciendo que no se preocupara la gente, que esto se iba a arreglar y que en vez de hacer... Es cierto que podían haber dicho, oiga, las reclamaciones anteriores siguen siendo válidas. Eso no lo han hecho, pero dicen, bueno, pero hay que hacerlo de nuevo en el año 25. Pero la ventaja es que a pesar de que hay que hacerlo de nuevo, que eso sería el mal menor, pero el gobierno se compromete a realizarlo en un solo pago. ¿Vale? En vez de hacerlo escalonadamente, se hace una reclamación ahora en el 2025 y la agencia tributaria te paga los 4 años en un solo pago. Bien, hasta ahí, bien. Eso fue una satisfacción por parte de todo el mundo. Y bueno, pues el gobierno lo ha entendido y está claro que ahí se equivocó, ¿no? Bien, pero ahora tenemos otro problemilla y es que esto que hizo el gobierno está basado en una ley, como te he dicho. Y para hacer lo que quiere hacer el gobierno hay que modificar la ley. Entonces, claro, una ley que ha pasado por el Congreso y por el Senado. Claro. Y ahora hay que modificarlo. Tiene que pasar otra vez por el Congreso y por el Senado. Tienen que haber mayorías para que lo aprueben, etcétera. Los plazos son muy ajustados y esto hay que hacerlo como máximo hasta el 30 de junio. Entonces, lo que nos tememos, y de ahí la nota de prensa que yo te he comentado, lo que nos tememos es que no lleguemos a tiempo. Y si no llegamos a tiempo, la ley que está en vigor es la del 22 de diciembre. Por lo tanto, pues será lo mismo que había. Por lo tanto, lo que se insta al gobierno a que agilice el trámite y cuanto antes y tal. Pero no sabemos nada de eso. Ya no hemos sabido nada. Y lo que nos tememos, como digo, es que lleguemos al 30 de junio y no se haya modificado la ley. A toda la gente que crea que es uno de esos mutualistas que se podría beneficiar de este único pago, según dice el gobierno, ¿qué le podemos decir? ¿Qué tendría que hacer esa gente que nos está escuchando? Bueno, lo que hay que hacer es hacer la reclamación como nos están comentando, y para hacer la reclamación pues hay que entrar en la página web de la agencia tributaria o presencialmente en la delegación de Hacienda que corresponda, ir y hacer la reclamación. Es muy fácil hacerlo vía telemática, una vez que te identificas, o bien con firma electrónica o DNI, o en fin, electrónico también, o número de referencia. Nosotros estamos utilizando sobre todo el número de referencia, que es más fácil de obtener. Entonces, lo que hay que hacer es hacer la reclamación y a ver qué pasa. Lo más probable es que esto se arregle antes del 30 de junio, pero si no se arregla, entonces las palabras de la ministra pues van a quedar en nada. Bueno, no sé si tenemos que estar tranquilos o no, Ventura. Pues es que ya no nos fiamos de nada. Entonces, pues aquí nos dicen una cosa, pero luego surgen los inconvenientes, vamos a ver qué pasa al final. Hombre, pues yo creo que por la cuenta que les tiene, porque después de decir una cosa, pues que luego pueden decir, no, es que no se ha llegado a tiempo, tal. En el 25 se reclamará el 2019, pero en el 26 a lo mejor se pagarán los 3 años siguientes de un golpe, etcétera, etcétera. No lo sé, no sé qué es lo que dirán. Es que incluso se ha publicado que tú hacías la declaración de la renta y que no tenías que hacer nada, que esto ya ahí venía incluido, ¿no? Sí, porque una cosa son esos 4 años anteriores y otra cosa es que a partir del 23, porque lo que estamos reclamando, lo que se reclamó en su momento era el 19, 20, 21 y 22. Entonces, el 23, ¿por qué no? Pues porque la agencia tributaria ya te fija en tus datos fiscales y en la declaración de renta la deducción que te corresponde por mutualistas. Que tú y yo hemos hablado muchas veces que
hacer el documento, rellenarlo y tal, ellos tienen esos datos y saben quién fue mutualista y quién no, ¿no? Bueno, ellos saben todo, vamos. Ellos saben quién. Mira, aquí hay un problema. Y ellos tienen un problema, o no sé si es que lo tienen o nos lo hacen creer. Y es que realmente no te están devolviendo lo que tú has pagado de más, porque no lo saben o no quieren saberlo. Entonces, lo que te devuelven está en base al tiempo cotizado. El tiempo, no las cuantías que tú has pagado de más, sino al tiempo, porque las cuantías, como hace tanto tiempo, etcétera, etcétera, pues lo mismo, esos datos ya no están, no lo sabemos. Y entonces aplican una ley, que es la disposición transitoria segunda, que dice que cuando pasa una cosa de estas, ¿vale? Pues que la deducción será un 25% sobre la parte proporcional que corresponde a aquellos años. Bueno, esto en cuanto a las mutualidades, por una parte. Por otra, Ventura, quería hablar de las pensiones. El otro día leí yo, Ventura, me acordé de ti, que las pensiones de los jubilados españoles son mejores que las de los jubilados de otros países. Yo me eché a reír. Yo no sé lo que piensas tú. Sí, bueno, ese dato se basa en que el porcentaje, digamos, de pensión que cobran los pensionistas españoles respecto del salario, del último salario antes de tal, se supone que es del 70 al 80% aquí en España. Y en otros países europeos es menor, 60, 50, etcétera, etcétera. Pero no tienen en cuenta que el nivel de vida aquí es uno y allí es otro. Es decir, allí con un 60%, pues a lo mejor la pensión mínima son 2.000 euros y aquí pues son 900. ¿De acuerdo? Entonces, claro, no se puede decir eso y ya está. Hay que explicar qué es lo que ocurre, ¿no? Qué es lo que cobran unos, qué es lo que cobran otros. Pero bueno, es que nosotros tenemos que oponernos, ¿vale?, a que esa tasa de reposición baje. Lo que intentan es bajarla al 50%. Es decir, que si tú cobrabas el último salario 1.000 euros, el 50% serían 500 euros. ¿Vale? Ahora, lo que tenemos, que es el 70, casi el 80, pues son 800 o 900 euros. ¿Vale? Que bueno, que ya me contarás con 800 euros, lo que se puede hacer. Pues dónde vas, ¿no? Pero bueno, pretenden eso, pretenden ir desmantelando, como siempre decimos, el sistema público de pensiones, al mismo tiempo que el objetivo final es privatizarlo. Sí. Por supuesto. Sí. O sea, los bancos, las aseguradoras, los fondos de inversión están ahí al acecho, ¿no? Y siempre viendo y presionando a los políticos de turno para que hagan este tipo de medidas. Y la espada de Damocles, que llevamos, no sé, 20 años diciendo no va a haber pensiones, no va a poder cobrar pensiones. Sí, claro. Esa es la frase, ¿no? Sí, efectivamente. Eso llevamos décadas, desde los años 80, fíjate, nos están diciendo lo mismo. Pero fíjate si es una falacia, si es una mentira, que en el 2011 teníamos en el fondo de reserva, que no es la caja de pensiones, sino la hucha de las pensiones, más de 60.000 millones de euros de superávit. ¿Vale? Y eso estaba ahí. Lo que pasa es que luego entró Rajoy y se lo fundió en unos años, ¿no? Pero fíjate si la cosa estaba quebrada, si la cosa iba súper mal, si iba a ir tal, no sé qué, y tuvimos eso. Eso sin contar la cantidad de dinero que desviaron de la caja de pensiones, de la Seguridad Social, a otros gastos. Ellos mismos les han llamado que son gastos impropios. Gastos impropios, claro, y tanto son gastos impropios. O sea, fíjate, en los últimos datos que tenemos, del 2022-23, esos gastos impropios suponían 20.000 millones de euros al año. 20.000 millones. ¿Y qué es lo que hacía el gobierno? Porque claro, si te llevas 20.000 millones, luego hay déficit en la Seguridad Social. Pero claro, porque te lo has llevado. O sea, de alguna manera, no quiero decir el pero es que lo has robado, lo has desviado, no sé qué nombre ponerle a eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía el gobierno? El gobierno hacía transferencias. Pero además, para más INRI y para más cara dura, pues lo que decían es que eran préstamos a la Seguridad Social. Ya los devolvemos, ¿no? Préstamos a la Seguridad Social. O sea, imagínate yo qué sé, pues es que no sé cómo calificar eso. Entonces, claro, ¿por qué se hacía todo esto? Pues porque se quiere lanzar la idea de que la Seguridad Social siempre está en déficit, cuando es mentira.
Es decir, se llevaban 20.000 millones de euros al año. Y las transferencias eran de 17, 18.000 millones. Sí, pero claro, la idea... ¿vale? La idea eso suponía que había superávit y no déficit. Pero cala la idea de que es una ruina... De que exactamente. Y eso es lo que va calando en la gente, como tú decías. O sea, al final, la gente, no sé, la gente más joven, o yo qué sé, de mediana edad y tal, no, si yo no sé si cobraré, es que no cobraré. Oye, y se quedan tan tranquilos. Pero a ver, yo no estaría tranquilo. O sea, ¿qué va a pasar con tu vida cuando tú llegues a esa edad, suponiendo, ¿vale?, que no cobres nada? Pero de eso nada, tú vas a cobrar porque estamos aquí peleando para que tú cobres y tú tendrías que apoyar eso porque es tu pensión futura. Claro. Bueno, hablando de pelear, ¿no? Los pensionistas que estáis codo con las organizaciones que hay en defensa de la salud, aquí en Monóvar y Ayuna, a nivel comarcal, se han unido muchas, ¿no? En materia sanitaria. La última manifestación yo creo que fue un auténtico éxito. Sí, teniendo en cuenta, yo me levanté por la mañana, estaba lloviendo y con el clima que había, yo no daba un duro por la manifestación. Eso lo tengo que reconocer. Luego dijimos, nos llamaron de algunos medios que íbamos a hacer, si íbamos a pararla, si íbamos a posponerla o tal. Y dijimos, mientras esté lloviendo como ahora, pues vamos adelante, ¿no? Porque con un paraguas pues podemos funcionar, ¿no? Yo me acordé enseguida del País Vasco, ¿no? Lo que se hace allí, siempre van con paraguas, ¿vale? Y no tienen ningún problema. Hombre, a no ser que cayese un agua torrencial, pero bueno, las previsiones no eran eso. Así que seguimos adelante y luego resultó que a pesar de todo, hubo una buena afluencia de personas, no sé, a lo mejor habríamos allí 800 personas, 900, no lo sé, pero habíamos bastante gente. No, pero es que entonces, teniendo en cuenta la comparativa, perdona, Ventura, la comparativa de las primeras concentraciones a esta última... Hombre, claro, es que... un éxito absoluto. Ten en cuenta que esta es la 7ª movilización que hacemos. Y bueno, la primera fue delante del hospital y fueron 20 o 30 personas. Luego fue subiendo la cosa, tal. La última concentración, la anterior a esta, que fue concentración, que no fue manifestación, ya habríamos unas 600 personas, con lo cual, ¿qué es lo que nos ha animado a seguir adelante y a crear la plataforma que hemos creado por la sanidad pública y tal? Pues el apoyo popular, que es algo muy sentido en la población, porque claro, la sanidad es que nos afecta a todos o casi todos. Si hay alguien sano que no necesita ahora de cuidados médicos, pero siempre tiene a un familiar, a su madre, a su padre, a su hermano, a un amigo que le cuenta pues las maravillas de las maravillas, entre comillas, claro, del deterioro que existe hoy en la sanidad pública en general y aquí en nuestro departamento también. Me llamaba la atención lo que me decían amigos míos que son profesionales de la sanidad, gente que ha pasado por estos micrófonos también, que os daban las gracias. Es curioso, porque esa manifestación les favorece a ellos. Vosotros estáis con los profesionales de la sanidad pública. Claro. Además, en nuestros comunicados, que siempre leemos un manifiesto al final y tal, pues tenemos en cuenta, pues naturalmente, quiénes somos. En este caso hemos explicado que fuimos las plataformas de pensionistas del DPTL quienes iniciamos esto, pero siempre con la idea de crear algo aquí que fuese específico de la sanidad, como hay en otros lugares. Hay mareas blancas, etcétera, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, siempre hay un apartado, ¿vale?, que nos acordamos del personal sanitario, porque lo está pasando muy mal. Hay que tener en cuenta que la falta de personal hace que la poca gente que hay se tengan que apañar entre ellos. Entonces eso supone, pues ¿qué supone? Pues más horas extras, más guardias, en fin, menos descanso, etcétera. Y sabemos que hay algunos profesionales, ¿vale?, que nos dicen, que nos han dicho casi llorando, ¿no?, que no pueden más. Y el personal de enfermería, bueno, eso es increíble. Luego dicen que no hay médicos. Y a nosotros nos han dicho, bueno, es que no hay médicos. ¿Qué queréis? ¿Que los pintemos? ¿Vale? Gente que son responsables de que no hayan médicos. ¿Por qué no hay médicos? ¿Por qué no hay personal sanitario? Pues mira, los últimos datos que tenemos es que hay más de 30.000 profesionales sanitarios trabajando en el extranjero, españoles trabajando en el extranjero, de los cuales 19.000 son médicos y 8 o 9.000 son enfermeras y enfermeros. ¿Por qué la gente se va fuera?
se va huyendo de la quema, porque un médico hace la residencia y acaba y sabe, porque ha estado en el hospital y ha estado rotando por los distintos servicios, sabe lo que le espera si se queda aquí. Es decir, una carga de trabajo increíble, un estrés increíble y encima mal vistos y mal remunerados. Pero no te vayas tan lejos. Hoy, portada del diario Levante, el Mercantil Valenciano, hoy, la Consellería de Sanidad lleva año y medio sin convocar la bolsa de trabajo. Hoy. Exactamente, sí. Bueno, pues ahí estamos. Fíjate, al final, ¿cuál es la conclusión que sacamos? Que deteriorar las condiciones laborales del personal sanitario, al igual que todos los demás servicios, etcétera, etcétera, es algo, y es duro decir esto, premeditado por parte de algunos políticos. Porque lo que están presionados por todas estas compañías multinacionales que se dedican a la atención sanitaria, y lo que quieren también es desmantelar el Sistema Nacional de Salud y privatizarlo. ¿Y cómo es porque, vamos a ver, se dice, es que hemos aumentado, nos dicen, hemos aumentado el presupuesto para sanidad, desde la Consellería, por ejemplo, un 7%. Vale, pero es que ese 7% más un 20% más se va por la puerta de atrás a la privada, a través de conciertos, a través de subcontrataciones, a través de derivaciones a pruebas diagnósticas, a operaciones quirúrgicas, etcétera, etcétera, que es ya sistemático. O sea, no hay derecho. Bueno, Ventura, nos quedamos sin tiempo, como siempre. Para mí, un placer hablar contigo siempre de estos temas importantísimos. Fíjate, hemos hablado de pensiones, de sanidad. Yo creo que no hay cosa más importante que esto en la vida de cualquier ciudadano, ¿no? Sí, yo quería decir que ya que estamos aquí, y puesto que estamos hablando del tema sanitario, que hemos creado una plataforma a nivel de todo el Departamento de Salud, pero hay que tener en cuenta que el Departamento de Salud lo conforman 14 pueblos, más una serie de pedanías. Entonces, lo que hacemos es un llamamiento. Aquí en Monóvar ya hay una asociación de sanitaria que habrá estado por aquí también, compañeros muy majos y tal, que están dentro de la plataforma y tal. En Pinoso también. Por lo tanto, ahora ya tenemos 4 pueblos: La Petrer, Monóvar y Pinoso. Pero hacemos un llamamiento al resto de los pueblos. Villena es muy importante también, pero la Algueña también, y Novelda, y Sax, etcétera, ¿no? Entonces, hacemos un llamamiento para que la gente que esté interesada de esos distintos pueblos, que se ponga en contacto con nosotros para ver si podemos formar en esos pueblos un pequeño grupo que a su vez se coordine en una especie de grupo motor o de coordinación que también tenemos creado. Yo estaré encantado de cualquier persona que quiera. Yo le doy el teléfono de representantes de estas plataformas y se ponen en contacto con vosotros. Ventura, muchas gracias. Gracias a vosotros. Solo en Radio Monóvar. El Cantamañanas. Es hora de los